Bueno, listo, entonces arrancamos con el primer paper, el de los regímenes de la Patagonia. Bueno, si quieren voy leyendo las preguntitas que nos tocaron de este primer paper. Perfecto. Dice, la primera de todas, ¿cuáles fueron los 3 objetivos propuestos por los autores y cuál fue la hipótesis generada del trabajo? Bueno, del punteo que hicimos de los objetivos fue, primero lo que buscaron los autores fue desarrollar una tipología básica de los lagos, estos lagos que estudian, que englobe esta tipología la diversidad y hacer un estudio de la diversidad de estos lagos. Después, como otro parámetro a estudiar, fue el hecho de desarrollar modelos predictivos simples que logren estimar parámetros claves limnológicos como la profundidad de la termoclina por un lado y la concentración de la clorofila A por otro lado. Y bueno, aclara que son parámetros limnológicos de relevancia porque la profundidad de la termoclina precisamente tiene un efecto en la distribución de los nutrientes y esto afecta al metabolismo de las comunidades del lago. Y por otro lado, la clorofila es un buen indicador respecto a la productividad de las algas, de la biomasa, del nivel de nutrientes y que bueno, que son parámetros adecuados para describir estos lagos templados. Y por último, otro parámetro que estudian, o otro objetivo mejor dicho, es comparar estos lagos de la Patagonia Argentina con los lagos que se encuentran a latitudes similares en el hemisferio norte, ¿sí? Hacer una comparación. Bueno, y la hipótesis central que fijan los autores es que las características climáticas generales y algunas limnológicas, tales como la profundidad de la termoclina y las concentraciones de los nutrientes, difieren de los lagos fríos argentinos de sus contrapartes en el hemisferio norte. Y esto hace de que los lagos fríos argentinos queden de alguna manera excluidos del modelo de estudio global para los lagos fríos. Y después hace como una comparación en donde dice de que bueno, los lagos fríos argentinos no solo se diferencian del modelo de estudio que se aplica en el hemisferio norte, sino que también se diferencian de otros lagos que están en el mismo hemisferio norte, como los de Chile y los de Nueva Zelanda, que tienen un ajuste un poco mejor inclusive al modelo global. O sea, otros lagos del hemisferio sur. Otros lagos del hemisferio sur. Sí. Otros lados. Y, o sea, lo importante es que están comparando entonces los lagos de la Patagonia Argentina en general contra el modelo que había propuesto Lewis, ¿no es cierto?, de 1983, que lo vieron en la teórica. Básicamente, esa comparación están implementando Weisbull y Marilore. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si alguna de mis compañeras quiere leer la segunda. Yo como estoy con mis muelas, prefiero no hablar mucho. Dale, pero yo leo. Bueno. Yo leo. Dale, yo Bueno, después en el punto 2, pregunta ¿cuál es la ubicación geográfica de los lagos de la región patagónica argentina analizada en este estudio? ¿Y cuáles son las condiciones climáticas en la Patagonia? Entonces, pusimos la ubicación geográfica, que es 38 grados a 55 de latitud sur, y de 66 grados a 73 grados en longitud oeste en la región patagónica. Y al este están los Andes, y al sur el río Colorado, y también está, al oeste, a este de los Andes, sí, y al este se encuentra el Océano Atlántico. O sea, están ubicados, lo que quisiste decir es que están ubicados al este de la cordillera y al sur del río Colorado. Sí, exactamente, me confundí porque después quise decir el del océano y dije mal, bueno. No, está bien, te entendí. Ahí pusimos el mapita para que se vea mejor. Y después, bueno, las regiones en que se estudiaron los lagos sería la andina, el ecotono y la llanura, que sería como el plató. En realidad es una meseta, ¿eh? La meseta patagónica. Sí. Ok.
¿Y las condiciones climáticas relevantes cuáles serían? Pusimos temperaturas medias frías, vientos persistentes del oeste e influencia también de los océanos. Ujú. ¿Y encontraron algún tipo de diferencias en algún tipo de latitud, norte, sur, este, oeste? ¿Son homogéneas esas características climáticas? ¿Cómo es el aire, el viento? La verdad que no me acuerdo bien exactamente, creo que no pusimos nada de esto acá, pero supongo que no, porque están los Andes y también como al este está el océano, supongo que no serían o sea, no serían iguales las condiciones climáticas. Claro, Ajá. No lo pusimos, pero me acuerdo que había un gradiente latitudinal de temperatura de la capa superficial, y no me acuerdo Pero si había para algo. las condiciones climáticas, no las características de los lagos. O sea, vos ahí tenés vientos predominantes, ¿no es cierto? Que vienen de dónde, ¿del este o del oeste? y del Pacífico principalmente, o sea, del oeste. Ujú. ¿Y Donde cómo serían esos vientos? ¿Fuertes, húmedos, secos? ¿Qué fuerte, pasaría? ¿Qué Son efecto tendría la persistentes, cordillera? Creo que, persistentes y húmedos. claro, creo que había, si no me equivoco, vientos de 34 kilómetros por hora, parece, creo que decía. ya Ujú. si están cargados de humedad o no, va a variar en parte según cómo interaccionen con la cordillera de los Andes, y en Sí. esto va a afectar latitudinalmente la altura que tenga esa pared con la cual van a, digamos, Ujú. enfrentarse estos vientos cargados y, digamos, si se dan las precipitaciones, creo que más hacia el norte, digamos, tiene mayor altura la cordillera, entonces hay una Claro. tendencia de que los vientos estén más secos porque ya, digamos, se produce una mayor descarga de precipitaciones sobre la cadena montañosa, y después si vamos a ver las condiciones climáticas más al sur, al haber como una bajada en la altura de las montañas, entonces como que Mm. permite que los vientos vengan con más agua y hay precipitaciones más elevadas en toda la zona argentina, digamos. Entonces como que ahí hay una variación a lo largo de toda esta trayectoria que estudian. Está bien, o sea que hay una diferenciación de acuerdo a la altura de la cordillera, en los cuales te va a generar una descarga, o sea, el viento húmedo viene claramente del Pacífico. En las alturas de la cordillera, ese aire húmedo se eleva, se seca, y no solamente que se seca, se enfría, porque son cumbres que tienen hielo, entonces bajan, digamos, esos vientos sin carga de humedad, y con mucha menor temperatura, y eso es una de las principales diferencias que generan entre ambos lagos, entre Chile, porque también los compara, y los lagos de Argentina. ¿Y cómo se diferencian? Arriba de la latitud 42 y abajo de la latitud 42. Arriba de la 42 hay mucho efecto de la altura de las cordilleras, y por debajo ya no, porque la altura de la cordillera es mucho menor. Eso marca una gran diferencia en las características climáticas, ¿no? ¿Quieren completar algo más? Tratemos de avanzar un poco, que no vamos a llegar. Bueno, Ya, vamos con la 3, y ya terminamos con el grupo 1. ¿Quién lee la 3, por favor? Yo la leo. hay una cosa que quizás sí no dijeron, ¿no? De esto que vos estabas comentando, que es el tema este de que desde la cordillera de los Andes, no sé si viene más adelante, pero creo que no, desde la cordillera de los Andes hacia la meseta, el clima también cambia en cuanto a la aridez. Claro. Sí. Eso también es importante, porque aún los vientos que vienen cargados de humedad cerca de la cordillera es mucho más húmedo, y luego hacia la meseta patagónica hay un gradiente de aridez, o sea, tenemos que ya los vientos son mucho más secos en lo que sería la zona de la meseta. Por eso esas tres zonas que ustedes mencionaron, ¿no? La
la cordillera, el ecotono y la meseta patagónica. Y ahí es un gradiente muy marcado. Eso ocurre más arriba del paralelo 42, ¿no? Claro, porque es donde tenés las montañas más altas, pero de todos modos, en toda la meseta patagónica, la característica es la aridez, ¿no? Es un clima muy árido. Sí, en la meseta sí es mucho más árido. Sí. Vamos a la 3. Sí, me ponen la 3 por fin, así lo leo. Bueno, bien, dice, ¿cuál es el modelo de mixis más usual entre los lagos de la Patagonia Argentina? Bueno, y acá lo que encontramos con las compañeras es que hicieron una clasificación en grupos de estos lagos patagónicos en A, B y C, y les da ciertas características y dependiendo qué lago sean, van a tener cierto modelo de mixis. Lo que encontramos es que para el grupo A, el modelo predominante es el modelo monolítico cálido. Monomíctico, ¿no? Monomíctico. Sí, monomíctico, perdón. Ay, perdón que se pusieron a ladrar los perros, tocaron timbre justo. Monomíctico cálido, en donde la estratificación se da una sola vez al año, en verano, y el resto del año está en mezcla. ¿Y qué tipo de estratificación es? ¿Directa o inversa? Directa porque las capas, o sea, el epilimnion está a mayor temperatura que el hipolimnion, entonces sería directa. Muy bien. Te falta una C ahí, monomíctico. Sí. Monomíctico. Bueno, y después separa los del grupo A, en grupo A1, lagos grandes, que sufren esta estratificación directa de verano, y los grupos A2 y A3, que son medianos y chicos, de profundidad más baja, y que presentan una alta transparencia, y que estos son polimícticos al parecer, porque no sufren una estratificación. Precisamente referido a su tamaño, digamos, a su baja profundidad. Está bien, pero sufren muchas estratificaciones y muchas mezclas. Claro. Sufren muchas mezclas, no sé qué palabra dije, perdón. Bueno, después del grupo B... hay un error, porque esto va a quedar grabado y no... el grupo B no es que no se estratifican. Los lagos polimícticos tienen muchos periodos de mezcla, pero hay estratificación. Fíjate que ahí pusiste, o pusieron, mejor dicho, no se estratifican. Lo que pasa es que la estratificación no es persistente, no es permanente, o sea, no es prolongada, ¿sí? Ah, perfecto, era eso entonces. Teníamos la duda. Aparte, al ser polimíctico, si hay muchas mezclas, tiene que haber muchas estratificaciones, ¿no es cierto? Generalmente se define que tienen más de 2. Claro. Si no serían dimícticos. Perdón, me meto que también, sí, acá en el paper estoy leyendo que dice el grupo B y explica y dice no estratificado, dice poco profundo, no estratificado. Por eso capaz nos confundimos todos. No, está bien, tenés razón. Lo que pasa es que se refiere a que cuando vos hablás de los lagos estratificados son con una estratificación prolongada, digamos, en un periodo estacional, ¿no? En cambio, no es correcto decir que un lago polimíctico no se estratifica, o sea, no tiene una estratificación persistente en el tiempo o prolongada, como quieran decirlo, y que es una estratificación que puede ser en unos días y después se rompe, ¿sí? Pero para que sea más correcto. Sí, inclusive puede ser diaria esa estratificación, ¿no? Que se vea al mediodía, o sea, en el mayor momento de insolación. Claro. Se rompa durante la noche. Bueno, y gracias por la aclaración. Y por último, marca los grupos C, que son lagos de llanura, que son más grandes, más profundos, oligotróficos, y que tienen una estratificación térmica de verano, son una estratificación directa, o sea que son monomícticos. Y después también recalca que los C2 tienen una profundidad, una
modelada a profundidad, y acá dice de nuevo no se estratifican, pero no tienen una estratificación tan preponderante, perdurable. sí, perdurable. Perfecto. Bueno, es básicamente lo que pudimos extraer de estas preguntitas. Después, decía que grafiquemos el ciclo anual o algo de eso, pero no llegamos, que decía grafique el ciclo anual. Está Fíjate bien, al nombrarlo está bien, o sea... Eso de ciclo anual era tipo en las estaciones del año, como tenían las temperaturas o no, o sea... Y fíjate que está bien graficado en una de las diapositivas de teóricas que yo les pasé. Está Sí, de hecho, el monomíctico. llegamos a hablar, ¿Eh? pero no, perdón, llegamos a hablar de eso que vimos en la teórica, pero no llegamos a tiempo de poner... No, está bien, está bien. Digo, como si quieren ver los perfiles, está justo en el que dice monomíctico cálido, que yo les puse que era el modelo de la Patagonia de los lagos profundos, ahí tienen los perfiles térmicos, si quieren verlos. Claro. Que decía como a 4 grados, todo después que había estratificación después de mezcla, sí, me acuerdo. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces pasamos al grupo 2, ¿no es cierto? Jimena y Patricia. Sí, sí. Para la pregunta 4, 5 y 6. Ok. La pregunta 4 decía, ¿cuántos lagos y embalses se analizaron en este estudio y cuál fue su frecuencia de muestreo? Eran un total de 54 lagos y embalses entre, bueno, como dijeron las chicas, las latitudes del lado este de la cordillera. En cuanto a qué eran cada uno, eran 48 lagos, 5 reservorios y solo un lago artificial se muestreó. Después se muestrearon una vez en verano, entre el 84 y el 87, todos los lagos. Hay algunas excepciones, todos estos lagos, que no me acuerdo de a qué número iban, se habían muestrado cada estación, pero durante un periodo de 1983 a 1985, o sea, se obtuvieron más de una muestra. De los lagos del 33 al 35, se muestrearon solamente 2 veces, que fue entre 1984 y 1986. Bien. Sí, claramente, digamos, es muy complicado muestrear 54 cuerpos de agua en el mismo día o en la misma semana. Entonces, si bien esta ventana temporal de 4 años, ¿no es cierto?, puede introducir algún tipo de sesgo, metodológicamente es casi imposible hacerlo en un corto tiempo, ¿no? Sí, lo importante es que lo hicieron siempre en la misma estación del año. Claro, sí. Sí, está dentro de las dificultades del muestreo en función de una propuesta tan ambiciosa de muestrear 54 cuerpos de agua en una distribución geográfica grande, ¿no? Como es la Patagonia. Bueno, vamos a la pregunta 5. Y bueno, la pregunta 5, no sé si la entendimos mal o qué, pero contestamos más o menos lo mismo que las chicas recién explicaron, que había 3 grupos básicamente de lagos, unos que se estratificaban solo en verano, que no hacían estratificación inversa, que eran los lagos típicos de los Andes, que tenían que variaban en cuanto a su profundidad, pero que eran de gran transparencia. Después un grupo B, que eran lagos, esto que hablaban recién del tema de polimícticos, que si bien no tenían estratificaciones persistentes, sí se estratificaban, pero de una forma más alternada o en menor tiempo. Y esos son lagos preandinos, ¿no es cierto?, del grupo B, como para
Sí. situarlos geográficamente, ¿no? Exacto. Lagos preandinos. Y después teníamos que estos lagos tienen poca profundidad, no varía tanto en eso como el grupo anterior. Y después teníamos el grupo C, que eran lagos profundos que se estratificaban en verano, y que también había otros lagos con no tanta profundidad que no se estratificaban. ¿Y esos geográficamente dónde estaban distribuidos? En la meseta. En la meseta patagónica, ¿no? Que es más Exacto. seca, y generalmente, bueno, sobre todo el grupo C2, que son lagos menos profundos, ¿no es cierto? Una duda con esto de se estratifica, no se estratifica. La pregunta es, ¿se estratifica pero se mezcla mucho o directamente no se estratifica porque es tan poca la profundidad que todo tiene la misma temperatura? No, es lo que No. decíamos anteriormente. O sea, los lagos polimícticos son lagos que tienen estratificaciones que son efímeras. O sea, en un día de verano, por ejemplo, vos podés tener arriba mayor temperatura, ¿sí? Un día de temperatura muy elevada. Y después se mezcla rápidamente, digamos, pero en un momento se estratifica. Lo que pasa es que no tiene una estratificación persistente. Quizás confunde eso que dice no estratifican. Claro, se refiere a que no tiene un periodo largo de estratificación. Está todo el tiempo mezclado pero no es que nunca se estratifican, ¿está bien? Por eso son polimícticos, porque tienen muchas mezclas. Perfecto, o sea que los del grupo C sí se estratifican, pero... Claro, son polimícticos. Perfecto. Sí, en el paper a lo mejor no está tan correctamente expresado el decir no se estratifica. Tendría que decir que no tiene estratificaciones estacionales o perdurables, ¿no? Ahí a lo mejor en la redacción eso faltó precisión en el trabajo. Si no hay más, vamos con la 6. Vale. Y la 6 decía si diferían los distritos lacustres patagónicos de Argentina y de Chile y por qué. Esta no la llegamos a responder bien. Y lo que llegamos a responder es que sí, los lagos argentinos tenían una menor temperatura superficial y también temperatura en el fondo con respecto a los de Chile. Y también las termoclinas de los lagos argentinos eran más profundas. Y eso, digamos, porque ahí se diferencian mucho, ¿no es cierto?, las latitudes entre 37 y 42 y entre 42 y 55. Y eso se va a relacionar precisamente lo que habíamos conversado antes, que era la altura, ¿no es cierto?, de la cordillera. Mientras que entre las latitudes 37 y 42 la cordillera es muy alta, lo que ocurre es que esos vientos persistentes desde el oeste del Pacífico se van a perder humedad al subir a la cordillera y hay precipitaciones y se enfrían. Entonces eso va a marcar la diferencia entre las temperaturas. O sea, básicamente entre las latitudes 37 a 42, que es la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, donde la cadena montañosa es bien alta. Entonces, ahí sí van a encontrar diferencias precisamente por este efecto orográfico de la cordillera de los Andes en la parte más alta. Mientras que por encima de las latitudes 42 hasta 55, el efecto de la cordillera es mucho menor y no existen esas diferencias de temperatura en los lagos, que es lo que marca Baigul y Marinón en el trabajo. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno. Nos queda entonces, ¿quieren agregar algo, chicas? Jive, Patricia. Yo, por mi parte, no. Bueno, muy bien. Y nos quedan entonces las últimas dos preguntas, ¿cierto? Victoria y Janet. Muchas gracias, Patricia.
Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, yo particularmente no llegué a verlo bien del todo. Y bueno, pero contestamos algo con Victoria. Creo que fue casi lo mismo que estuvieron charlando las compañeras de las 3 zonas de los grupos que se identificaron. Sí, bueno, la pregunta 7, bueno, no sé si vos, Vicky, ¿querés contestar? ¿Para que la leo? Sí. Porque no lo veo del Zoom. Y se me trabó todo. Un segundo. La pregunta 7 dice, ¿cuáles son las principales zonas limnológicas de la región patagónica? Y más que nada, lo que estuvimos charlando recién, lo de la zona de los 3 grupos, los 3 grandes grupos, la parte de la zona más andina con los lagos oligotróficos, la parte de los lagos grandes, los andinos, la parte del ecotono, de los cerros preandinos, que más o menos ya estuvimos hablando, y la parte de los embalses y la meseta. Sí, esa pregunta a lo mejor está mucho más dirigida al análisis de la figura 2, ¿no es cierto?, del análisis de componentes principales, que es de donde surge esa información, pero en definitiva la diferenciación surge precisamente de ese análisis de componentes principales. La idea era un poquito el análisis de ese gráfico, ¿no?, de la figura 2. Claro, no, justo no llegamos a este paper. Sí, particularmente lo vimos, pero no llegamos con las preguntas, nos quedamos con la del otro paper y digamos, ustedes si no lo podemos ver ahora. Analizar la figura 2, aunque sea rápidamente. La pregunta es, digamos, ¿comprende cómo se analiza, cómo se lee un análisis de componentes principales como el de la figura 2? No, yo no lo entiendo. Ahí vemos como los grupos y los números representan a todas las variables, ¿o no? No, los números representan no las variables, sino representan los lagos, ¿sí? Es un ordenamiento, ¿sí?, de los lagos, o sea, todos esos numeritos representan los 50 y tantos lagos que analizaron, ¿sí? Y vos ahí tenés 2 componentes que son los 2 primeros componentes principales, ¿sí?, que son precisamente esos autovalores, ¿sí?, el componente 1 y el componente 2. El componente 1 explica el 40,3% de la variabilidad total de los lagos, tienen los lagos, y el 2 el 29,9%. Por eso esa es la interpretación general de lo que son análisis de componentes principales, ¿no?, que es donde surge después la explicación. Pero la idea era relacionar ese gráfico de análisis de componentes principales con la explicación, que un poco sí se venía repitiendo en alguna pregunta anterior, pero el objetivo era el análisis de la figura 2. Ah, ok. Sí. Y bueno, la pregunta 8 decía, ¿son de utilidad para lagos patagónicos los modelos propuestos para lagos de latitudes equivalentes del hemisferio norte o de escala global? Y bueno, pusimos que no, porque sobreestiman las concentraciones de clorofila, o sea, en la literatura se sobreestiman las concentraciones de clorofila para los lagos patagónicos argentinos y en condiciones eutróficas. Y esos lagos de clima frío, acá en Argentina, difieren en su régimen térmico, a comparación con los del hemisferio norte, están presentes en latitudes equivalentes debido a que hay una marcada, hay una influencia de los vientos del oeste. De los vientos. ¿Y cuáles serían entonces el régimen de estratificación y mezcla
propuesto, ¿no es cierto?, para el hemisferio norte a la misma latitud que los lagos patagónicos. Inversa. Como inversa. Una estratificación inversa, no se produce el congelamiento de los lagos en el hemisferio norte. Sí, pero el régimen de mezcla te está preguntando. Claro, ¿te acuerdan los modelos de mezcla? ¿Cómo sí, sería vimos, en el sería, hemisferio norte? Lo vimos en clase, el típico clásico modelo. y en el TP también lo volvimos a ver. Un dimítico. Claro. ¿sí? Entonces, en el hemisferio norte hay una estratificación directa y una estratificación inversa. ¿sí? Claro, La sí, inversa va a ser en verano con una capa de hielo, perdón, en invierno con una capa de hielo, y la estratificación directa va a ser en verano. O sea, por eso son dimíticos. Y dos periodos de mezcla, otoño y primavera, como vimos tanto en la teórica como en el práctico. Mientras que en el hemisferio sur, básicamente en Argentina, entre esas latitudes, ¿no es cierto?, en donde vos tenés un efecto marcado de la orografía de la cordillera de los Andes, ¿qué tipo de régimen de mezcla tenés? Ya lo dijimos, ¿no? Monomíctico, decían las chicas. Monomíctico cálido, o sea, ahí se produce esa diferencia, ¿no es cierto? En el hemisferio norte, a esas mismas latitudes, bimíctico, y en el hemisferio sur, en particular en Argentina, monomíctico cálido. Y ese es, digamos, el objeto un poco de trabajo, ¿no es cierto? Y también la mayor influencia oceánica, ¿no? Que el hemisferio norte es muchísimo más continental que el hemisferio sur, y que por eso también tenés en verano y en invierno temperaturas mucho más altas en verano, mucho más bajas en invierno. O sea, tenés una estacionalidad muchísimo más marcada, digamos, que lo que podés llegar a tener en la misma latitud en el hemisferio sur, que tenemos un efecto sísmico muy, muy fuerte, ¿no? Claro, esa sería la causa entonces de la diferencia entre ese monomíctico y el monomíctico del hemisferio sur y el dimíctico del hemisferio norte a esas mismas latitudes. Precisamente la diferencia de que en el hemisferio sur la proporción de masas de agua es mayor que el continental y en el norte es al revés, ¿no es cierto? No se olviden que las masas de agua tienden a homogeneizar mucho más la temperatura y a hacer temperaturas menos extremas. Cuando vos tenés mucha masa continental, las diferencias térmicas entre verano y invierno, al no tener el agua como un homogeneizador de temperatura, ¿no es cierto?, esas diferencias son más extremas y producen precisamente esa circulación, en vos tenés estratificación directa en verano e inversa en invierno con capa de hielo. Sí. Eso tiene que ver, ¿se acuerdan?, con la capacidad calorífica del agua que vimos en el práctico. Sí. También creo, me acuerdo, me parece que decía que una cosa que hacía que se desvíen nuestros datos del modelo que proponían ellos, que era que por una característica química del nitrógeno, que nosotros lo teníamos como que puede ser un factor limitante en nuestros lagos. El perro opina. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? Lo que quería comentarles a las chicas, que porque justo estaba muteada, hice un comentario y no se escuchó, que en relación a la pregunta esa que iba al análisis de componentes principales, que tal vez, no sé si alguna vez lo hicieron algún tipo de análisis multivariado, pero vamos a tener otro trabajo práctico, que es de limnología regional, donde van a trabajar con muchas variables para justamente ver cómo se agrupan los lagos, y este tipo de análisis los van a entender mejor cuando veamos ese práctico también. Sí. Bueno, seguimos adelante, si no hay más comentarios, así podemos empezar con el otro paper, que tiene más preguntas todavía. No sé si quedó algo, Dani, para agregar. No, yo creo que está cubierto, solo a lo mejor el efecto del Fetch y la termoclina, ¿no es cierto? Pero claro. Por ahí que los vientos son mucho más fuertes
y el fetch precisamente lo que hace es modificar, o sea, aumentar la profundidad de la capa de la termoclina, ¿no? Claro, eso se acuerdan que lo vimos en la teórica, que el fetch es una de las propiedades justamente morfométricas que habíamos visto, que cuanto mayor es ese fetch, bueno, obviamente se hace, la altura de las olas también puede ser mayor, y tiene un efecto sobre la profundidad de la termoclina, ¿sí? Entonces eso también es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces va profundizando, digamos, en el hemisferio sur, justamente se puede llegar a profundizar bastante la termoclina. Claro, ahí hay vientos casi de 40 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Sí. Y la persistencia, o sea, el tamaño de ola tiene que ver con la persistencia del viento y con la velocidad, además de del fetch, que es esa línea, ¿no es cierto?, paralela. O sea, esos tres componentes, al ser lagos grandes con persistencias altas de viento y vientos fuertes, hacen mayor tamaño de ola y eso genera una profundización mayor de la termoclina, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos entonces al siguiente trabajo, que era el trabajo de, de Young. Bueno, arranco a leer el grupo 1. Dale. Bueno, dice, la primera pregunta, desde el punto de vista ecológico del fitoplancton, ¿qué características se modifican en los periodos de estratificación y mezcla y cómo afectan estos procesos a la comunidad? Bueno, y lo que punteamos fue que los factores que se modifican con los procesos de estratificación y mezcla son la temperatura, la estratificación térmica, el viento superficial que da lugar a la formación de seiches internos, y que en épocas de mezclas hay desplazamientos verticales de nutrientes y oxígenos, mientras que en las épocas de estratificación la disponibilidad es baja, la disponibilidad de nutrientes es baja en el epilimnium y la de oxígeno es baja en el hipolimnium, como que se frena. Y después que la composición de la comunidad cambia según los requerimientos de la comunidad dominante, según la disponibilidad de los nutrientes, el oxígeno y la radiación solar. Y que pusimos que la estabilidad de la columna de agua es la principal fuerza impulsora de la dinámica del fitoplancton de verano en el lago Erken. O sea, todo este estudio está centralizado en un lago, que es este lago Erken, en el verano, en épocas cálidas. Muy bien. Una pequeña corrección de eso que está escrito y que mencionaste, que bueno, está bien, en la época de mezcla entonces hay desplazamientos verticales de nutrientes, en realidad sería como que los nutrientes que están en el fondo, ¿no? Se entiende que van hacia la superficie, ¿no? Claro. Exactamente. El oxígeno va hacia abajo, sí. Claro. Entonces, nos remitíamos a eso, de que el oxígeno, que en su mayoría está más presente en el epilimnium a causa de, digamos, de la mayor presencia de los organismos fotosintéticos y demás, en épocas de mezclas tiende a ir más hacia el hipo, y los nutrientes que provienen más de los sedimentos, de la mineralización de la roca y demás, que suelen estar más presentes en el hipolimnium, en épocas de mezcla tienden a ascender. Y que cuando se marca o se va marcando el periodo de estratificación hasta que logra, digamos, marcarse por completo el mesolinium, es como que esta mezcla de alguna manera se corta. Claro, está bien la idea. Entonces eso provoca como una mayor homogenización en el perfil. Entonces, una cosa que es muy importante de eso que acaban de mencionar es que estos factores son los que de alguna manera seleccionan el tipo de fitoplancton, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar. Entonces, en las condiciones de estratificación, ¿qué sería lo limitante? Lo vamos a repetir como para que les quede de alguna manera, medio que lo dijeron, pero
En el periodo de estratificación, el Los fitoplancton, nutrientes. claro, los nutrientes, y en los periodos de mezcla, Y bueno, y el oxígeno en la capa más profunda, ¿no? En la época de estratificación. pero el fitoplancton, viste El que, fitoplancton. Claro, está en la superficie. y además que puede fotosintetizar si le llegara luz. Pero en realidad, Claro. lo más importante para el fito, digamos, que en el momento, digamos, que está estratificado y está más arriba, es que hay una limitación de nutrientes en algún momento. Y el fitoplancton crece mucho, por ejemplo, en periodos cálidos, y puede ser que agote los nutrientes biodisponibles, lo que está disuelto en el agua, que es lo que puede captar. Porque por más que en el cuerpo de agua tengas un montón de nitrógeno, un montón de fósforo, si no está biodisponible no lo pueden incorporar. Entonces hay momentos en donde está estratificado y lo están consumiendo tanto, porque están creciendo, y como no hay recirculación, los nutrientes pueden ser limitantes. Y en el periodo de mezcla, según este artículo, ¿qué podría llegar a ser limitante? La luz. La luz, perfecto, porque hay como resuspensión, hay movimiento, y puede haber una limitación por luz. Bien, muy bien. Vamos entonces a y eso hace, como ustedes escribieron ahí, que determina el tipo de ensambles que están presentes, ¿no? De algas, que sean como, por ejemplo, más adaptadas a la sombra, o que sean más, o condiciones de luz más bajas, o que puedan vivir en el epilimnion. Seguimos. Bueno, el punto 2. ¿Por qué son importantes los monitoreos de alta frecuencia para estudiar la estabilidad de la columna de agua? Bueno, nosotros pusimos que las mediciones de alta frecuencia, incluso cuando se prometen valores diarios o semanales, como que pueden dar una idea más representativa de la estabilidad y de las variaciones de que el muestreo infrecuente, o sea, porque básicamente es como que lo que discutíamos nosotros, que bueno, podemos tener días que tiene poca radiación, como que va cambiando las condiciones climáticas también, entonces como que muestra dentro con un espacio temporal mayor, como induce a más error, digamos, básicamente. Y que para obtener datos más representativos de lo que está ocurriendo en el cuerpo de agua, bueno, es necesario hacer un muestreo más frecuente. Las mediciones de alta frecuencia del perfil de temperatura del agua pueden mejorar la información para describir el momento, la duración y el desarrollo de la estratificación térmica, y dilucidar las propiedades físicas y los ciclos biogeoquímicos de los lagos. Muy bien, muy bien. Y una de las cosas que quizás no mencionaron, pero está implícito en lo que acabas de decir. Capacidad predictiva, ¿no? Sí, tiene una capacidad predictiva, muy bien, a partir de estos estudios. Y estos, por ejemplo, fenómenos de seiches de corta duración que se dan y que provocan por ahí mezclas, en algún momento que eso lo detectaron en este lago, solamente lo pudieron detectar porque hubo un monitoreo de alta frecuencia, porque si no los pasás desapercibidos. Entonces, estos eventos, pequeños eventos de seiches internos que se daban, los pudieron detectar en base a esto, ¿no? A los monitoreos de alta frecuencia. Y precisamente en esos momentos de seiches, lo que se hace es un aporte de nutrientes del hipolimnio. Entonces, si Claro. uno no puede registrar ese evento, posiblemente cueste mucho más interpretar la variación, ¿no es cierto?, de la composición de la comunidad fitoplanctónica. Exacto. Claro. Muy bien, seguimos entonces con la otra pregunta. Bueno, después dice, ¿qué hipótesis se planteó en el trabajo? Y la hipótesis es que los eventos de mezcla inducidos por el viento modifican la composición del fitoplancton, y los efectos de la mezcla sobre la luz y la disponibilidad de nutrientes dan forma al fitoplancton durante el verano en el lago Erken. Perfecto, está bien. Es eso, exactamente. Bueno, si quieren, seguimos con la pregunta número 4, que le tocaba al grupo 2.
Bueno, la pregunta número 4 decía qué régimen de mezcla tiene el lago, cuál es su estado trófico y cómo se analizaron los cambios en la estabilidad de la columna de agua y en el fitoplancton. Tenemos que es un lago dimíctico, mesotrófico, bueno, que se forma hielo en invierno, o sea que tenemos una estratificación inversa en invierno. Perdón, al decir dimíctico, ¿no? Ya está un poco implícito. Sí, sí, lo agregué, no sé Sí. por qué. Está bien. Bueno, los cambios se analizaron mediante un monitoreo continuo, se midieron los H's internos y con data loggers, que se tomaban las muestras de viento en la superficie cada 10 minutos. En la superficie cada 10 minutos hay a 1.5 metros de la superficie también. También se medía la temperatura cada media hora, cada medio metro desde la superficie hasta los 15 metros de profundidad. En cuanto al fitoplancton, se midió semanalmente en los periodos de deshielo en la parte más profunda del lago, a 700 metros de la orilla. Y también en invierno. Sí. No en el deshielo, sino cuando no está cubierto de hielo, ¿no? Durante primavera y verano. No solamente en el deshielo. Sí, Okay. este es un trabajo más que nada que está centrado en el periodo más cálido. Pero hay una cosa que dijiste antes que no estuvo muy correcta de lo que leíste. A ver, está bien que hicieron, para no seguir avanzando y que haya algunos errores que se deslicen. Se hizo el monitoreo con el data logger, ¿sí? Eso está muy bien. Y se midió la temperatura del agua en toda la columna de agua cada 30 minutos, desde la superficie hasta los 15 metros, ¿sí? A intervalos de medio metro. O sea, creo que ustedes dijeron algo que no era correcto ahí, me parece. Porque vos pusiste en la superficie cada 10 minutos a 10 metros de la superficie, o sea, no, eso es el viento. Las muestras de viento en la superficie cada 10 minutos sobre la superficie y a 1.5 metros de la superficie, y la temperatura cada media hora. No, pero, no. Primero que, perdón, hay cosas que son conceptuales. Primero que no se toman muestras de viento, el viento se registra con un data logger, o sea, no puedes tomar una muestra de viento, ¿sí? Entonces, tenés un data logger que mide la velocidad, la intensidad del viento, la dirección del viento, que se coloca en estos dispositivos que son de monitoreo continuo, y que se colocaba en este lugar con este sensor, y cada 10 minutos lo medían. Después ahí mezclaste, según lo que estoy leyendo en lo que tenés ahí en la presentación, dice a 15 metros de la superficie. No, lo que se hizo fue registrar la temperatura desde la superficie hasta los 15 metros, ¿sí? Cada media hora a intervalos de 0,5 metros, es decir, son dos cosas distintas. Por un lado registraron el viento lo registrás afuera, o sea, es un parámetro meteorológico, que hay un data logger que te registra cada 10 minutos la velocidad del viento, la intensidad del viento, o sea, y de dónde viene el viento. Eso es por un lado. Y después, cada media hora, ese data logger, otro data logger, o sea, otro sensor de temperatura, cada media hora lo que medía era la temperatura desde la superficie hasta una profundidad de 15 metros, a intervalos de medio metro. Es decir, que a 0, en la superficie, a 50 centímetros, a 1 metro, y así hasta los 15 metros, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok. No, porque parecía, por lo menos como estaba escrito, que no estaba correcto, o sea, y sigue sin estar correcto en realidad. O sea, primero, no se muestrea la velocidad del viento, se mide la velocidad del viento, ¿sí?
Porque piensen que esto queda grabado, chicas. Se midió la velocidad del viento en la superficie cada 10 minutos, punto. Luego se midió la temperatura, ¿sí? O sea, y la temperatura cada media hora desde la superficie hasta los 15 metros de profundidad, ¿está bien? A intervalos de 0,5 metros, bárbaro. Bueno, y después, ¿qué más dijeron? Lo del fitoplancton. Ahí, en los periodos sin hielo, dijeron, en la parte más profunda del lago, bueno, claro, eso está bien, está muy bien. Ahora, ¿se acuerdan cómo hicieron para tomar las muestras de fitoplancton? Porque de alguna manera la temperatura se midió, se tomó a distintas profundidades. Y con respecto al fitoplancton, ¿se acuerdan cómo era? ¿Se tomaron a todas las profundidades? No, eso era algo que estábamos discutiendo porque Ajá, bien. supuestamente, por lo que entendimos, solo, o sea, primero medían la temperatura para verificar dónde estaba el epilimnion y después tomaban las muestras del plancton en esa franja o en esa zona del epilimnion. Sí, pero hacían una cosa que es muestras integradas, que son, les explico porque quizás todavía como no vimos estas cosas, hay conceptos que todavía no los tienen claros. Tomar una muestra integrada de toda la columna de agua implica que vos podés sacar, por ejemplo, con botellas, que ya vamos a ver que son botellas que se cierran, por ejemplo, a determinadas profundidades, tomás una muestra de la profundidad, suponete de los 15 metros, después tomás otra muestra de 10 metros, otra muestra de 5, otra muestra de la superficie, y luego la integras en una sola muestra. Y eso es representativo de toda la columna, ¿se entiende? Para no tener que tomar muestras a distintas profundidades. ¿Lo explicarías de nuevo? Por fin, no entendí. Las muestras integradas son muestras que integran lo que hay en toda la columna, porque vos, por ejemplo, podés tener que en un determinado momento vos tenés más arriba y abajo hay menos, y tenés una distribución heterogénea, ¿no es cierto? Y entonces, o vos haces un muestreo en cada nivel de profundidad, es decir, bajás una botella, sacás una muestra para analizar fitoplancton, no sé, a 1 metro, después a 2 metros, después a 3 metros, a 4 metros, que sería muy trabajoso, o bien se pueden hacer muestras integradas, donde lo que hago es hacer una muestra que integre, ¿sí?, el agua sacada en distintas profundidades. Yo después lo mezclo eso y tomo lo que se llama una muestra integrada. Muchas veces se puede usar también una red, que en el caso del zooplancton, que integra toda la columna de agua, ¿sí? En vez de tomar a distintos niveles, integro toda la columna de agua. Entonces, es como que digo, bueno, no me importa lo que tengo a cada nivel de profundidad, integro todo lo que tengo en esa columna, ¿está bien? Claro, como un promedio. Exacto, sería como una especie de promedio. Claro, pero juntan toda la muestra y analizan una sola muestra de esa columna integrada. Claro. Lo que ellos también separan es que el muestreo integrado lo hacen durante los periodos de mezcla, pero mientras que el periodo, digamos, mientras la estratificación, solo toman muestras del epilimnio, de la capa superior. Exactamente. O sea, hacen esa diferenciación. Integrado cuando hay mezcla, o sea, cuando está toda la columna integrada, o sea, no hay diferencias entre las capas, y cuando hay estratificación solamente en el epilimnio, o sea, donde está el fitoplancton, ¿no? Esa es la diferenciación además. Sí, sí, porque es lo que justamente decía una de las chicas que habían tomado, medían la temperatura en el epilimnion y sacaban en el epilimnion. Eso en el momento que está estratificado. Perfecto. Bueno, entonces, creo que de esta pregunta no quedaba nada muy importante, ya está todo. Después, ¿cómo seguimos, no? Con la pregunta 5. Ok, la 5 decía cómo se procesaron los datos. Acá teníamos dudas y recurrimos a consultar. Y ellos lo que hicieron fue calcular 2 índices de estabilidad para analizar lo que es la estabilidad de la columna de agua. El primero se llamaba Stability,
que lo que representa es la energía necesaria que uno necesita para mezclar completamente un lago estratificado, o sea, para mezclar toda la columna estratificada. Después teníamos el segundo, que es Wedderburn, que lo que significa es la probabilidad de que el agua, la traducción era como que surja, upwelling, durante la estratificación, o sea que el agua que está en la capa más profunda vaya hacia arriba. Y después teníamos el tercero, que era Bougashin o Bouyassi, no sé. Frecuencia de flotabilidad sería. Claro. Que lo que decía el paper es que es la frecuencia máxima en la cual la propagación de las olas internas puede ser soportada por la estratificación. O sea que... Las ondas, ¿no? De las ondas internas. Ah, ondas. Ondas. Ok, lo traducimos como olas. O sea que no se rompa esa estratificación, la máxima frecuencia que podría tener. Sí, en realidad está muy bien. Son 3 índices, ¿no? Que de alguna manera están relacionados con la estabilidad de esa estratificación. Entonces, lo dijeron bien, está bien. El primero, el de Schmidt, es la energía necesaria para mezclar completamente un lago que está estratificado. El segundo, la probabilidad de que se produzcan estos upwellings. Y el tercero es la frecuencia de flotabilidad, que bueno, que es lo que dijeron ustedes, ¿no? Que es la máxima frecuencia a la que la propagación de las ondas internas puede ser soportada, ¿sí?, por la estratificación. Entonces, estas 3 medidas en realidad nos están hablando de ¿qué? De la estabilidad de la estratificación térmica. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Si se fijan, la estabilidad de Schmidt es semejante a lo que nosotros analizamos en el práctico, que es la resistencia a la mezcla, ¿no es cierto? Claro. Es una medida de cuánta energía o qué fuerza hay que hacer para mezclar esa columna que está estratificada. Si bien el de Schmidt es mucho más sofisticado, representa lo mismo, la energía necesaria para romper esa estratificación. O sea, estos índices que se calculan acá en este trabajo son una manera de cuantificar cuán estable es esa estratificación cuando se produce, pues si no sería algo como un poco cualitativo. Bueno, yo veo que hay estratificación, pero estos índices me están indicando un poco la estabilidad de esa estratificación. ¿Mm? ¿Se entiende? Y que no sea solamente algo descriptivo desde el punto de vista naturalista, sino se pueda cuantificar para ponerlo a prueba, ¿no? Exactamente, porque además después utilizan estos índices para relacionarlos con el fitoplancton. ¿Sí? Sí, el de FIT, después hacen un análisis en particular, ¿no? Bien, y después, ¿qué más, chicas? Y bueno, y después mencionaba los análisis estadísticos que hacen. Ellos utilizan análisis multivariados, donde realizan un clúster, después un análisis que se llama NMDS, utilizando un índice de disimilitud, como es el índice de Bray-Curtis, y después también utilizan correlación de Sperman y ANOVA. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, y no sé si les tocaba a las 6 también. Sí. La 6 dice, analizando la serie de datos, ¿qué resultados obtuvieron los autores en relación a la duración de la estratificación y cómo varían los principales parámetros a lo largo del verano durante este periodo de estratificación directa? Lo que decía el paper era que la estratificación variaba de año a año y más o menos duraba entre 54 y 145 días, una duración re grande, y se veía en este gráfico a lo largo de los años cuánta era la duración de las distintas estratificaciones. Muy bien. Después, otra cosa que decía era que la temperatura de la superficie y la radiación total se incrementaba gradualmente desde el principio del verano, y decía también que se observaban picos en mitad de año. Eso lo vemos
no sé si se llegan a ver bien los ejes. A ver, puedo agrandar un poco más. Este es el de la temperatura. Acá con Jimé estuvimos discutiendo bastante, porque el paper dice que se observan como picos a mitad de año, y para nosotras no sé si consideraríamos eso pico, porque el promedio es muy similar. Ojo que es mitad del verano, no del año. Sí, Claro, pero esos son semanas desde el comienzo de la época cálida. claro. El verano comienza en la semana 32, digo 22, 23. Claro, en la semana 22 empieza el periodo cálido, digamos. Entonces, más o menos claro, desde acá. Sí, O sea, claro. acá dice 22 a 36. claro, exactamente. Entonces, fíjate, en la semana, creo que 29, está ahí, es donde se observa la mayor temperatura. Sí, obviamente tiene un desvío, pero bueno, igual si mirás la tendencia, está bien, o sea, es el lugar, es el momento en donde ellos observaron picos de temperatura en esa semana. ¿Qué semana sería esa? Esta de acá justo es la 29. Claro, es como que sería como la mitad del verano, ¿no? O sea, es como El que verano más intenso. ya tenés, digamos, la estratificación bien marcada ahí, donde tenés la mayor temperatura. Está bien. Eso se puede ver bien en lo que es este gráfico de verano. En realidad, lo que nos complicó más fue el resto, que en este caso, por ejemplo, también hablan de que la radiación total incrementa igual, y acá, permiso, voy a anotar, pero yo diría que va más o menos así y después decrece. No veo un pico por acá. ¿Esa es la de la radiación? Sí, claro. Claro, que también dice claro. que crece, y En hay un realidad, pico. sí, bueno, sí. O sea, hay variación, porque vos, la radiación también depende de la nubosidad, ¿viste? O sea, tenés un radiómetro y, bueno, vas midiendo la radiación que recibe, ¿no? O sea, es variable. Suponete, en una semana vos podés tener días de más o menos radiación si está más nublado, pero lo que se ve claramente es que tenés alta radiación en el verano, digamos, en el comienzo del verano y hacia más o menos hasta la semana 29, ahí, y después como que empieza a bajar, ¿no? La radiación ya hacia finales del verano. Claro, pasa que los autores hablan en estos casos que hay picos. Sí, Y los picos se no sé si refieren... puedo ver los picos más allá No de lo podés ver porque temperatura. ahí está representado los box plot, que son los promedios con los desvíos. Los picos se refieren a los valores individuales que no están ahí graficados. Picos es, por ejemplo, que ellos registraron, suponte, ahí en la radiación, suponete en la figura, a ver si subís un poquito más, veo qué semana es, la semana ponele 29, en radiación, viste que tenés un desvío. Bueno, hay un día que tenías una intensidad muy alta, ahí había un pico, ponele. Los picos son como valores puntuales que encontraste un día, ¿sí? Y ahí lo que está representado es el diagrama de boxplot, que es la media y con los desvíos. Claro, y es una media de muchos años, ¿no es cierto? O sea, que vos podés tener picos puntuales en un año y no en otro, y te da esa dispersión enorme que tiene. Claro. Ahí tienen grandes dispersiones. Tal vez lo que se tendría que referir más puntualmente es que en algunos años sí obtuvieron picos de radiación mucho mayores. Y que en la dispersión cuando se de refieren tantos a años picos, se pierde esos cosas puntuales. claro, pero cuando se refieren a picos en los papers en general, no se refieren a las medias. O sea, claro, a eventos puntuales. A eventos puntuales, exactamente. Y ahí son promedios de muchos años, ¿no? Ellos estudiaron durante muchos años. Bien, entonces seguimos. Gracias. Bueno, después se veía que el cociente entre la profundidad eufótica, perdón, y la profundidad de mezcla indica... Ay, pará, creo que nos comimos algo. No, está bien, el cociente entre la profundidad eufótica y la profundidad de mezcla indica que la disponibilidad de luz
disponible. Ah, ahí sí, falta algo. Sí, por eso nos olvidamos de completar Está oración. relacionado en realidad tiene que ver, sí, con la disponibilidad de luz para el fitoplancton, y bueno, sí, no sé qué es lo que poner, ¿no? Pero el cociente ¿ven cómo va bajando? Disminuye, ¿no? Sí, Sí. ¿y por qué? ¿Qué es lo que aumenta ahí, hacia el final, hacia las últimas semanas? Hacia acá, la temperatura. ¿Puede No, ser? fíjate, la profundidad de la capa de mezcla, ¿sí? O sea, se empieza a mezclar, empieza a perder estabilidad el lago. Entonces, si vos tenés el cociente entre la profundidad de la capa eufótica sobre la profundidad de la capa de mezcla, si la capa de mezcla se empieza a profundizar y tenés un valor más alto en el denominador, ese cociente se hace más chico, ¿no? O sea, esto lo que me está mostrando es que la capa de mezcla está aumentando. Es un cociente, es el cociente entre la profundidad de la capa eufótica, que es hasta donde llega la luz. ¿Se acuerdan que la relación Z-mix, que puede ser que la profundidad de la capa eufótica sea mayor que la profundidad de la capa de mezcla, puede ser igual o puede ser menor? Bueno, en este caso, cuando nos estamos yendo hacia el fin del verano, la profundidad de la capa de mezcla es mayor, entonces ese cociente se hace más chico, va disminuyendo. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, hacia el final, si yo les pregunto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Limitación de luz o limitación de nutrientes hacia el final? De luz. Claro. Porque en realidad está habiendo más mezcla, hay una profundización de la mezcla y está teniendo más acceso a los nutrientes. ¿Sí? Bien. Sí, y ahí se puede relacionar con la disminución del índice de Smith, ¿no? O sea, que te está marcando Claro. que ya es el final de la estratificación y comienza una mezcla. O sea, es más fácil mezclar la columna de agua, tiene que haber menos trabajo. Entonces, eso concuerda bastante. Muy bien. Bueno, creo que eso está. ¿Qué faltaba? A ver. ¿Algo más de esa pregunta? Creo que no. No, está muy bien. Entonces, una de las cosas que también dice en esa parte del paper, dice que la estabilidad muestra un patrón típico Del lago dimíctico. de un lago dimíctico, y que el mayor valor, digamos, se da de estabilidad a partir de la semana 25, ¿no? Y luego gradualmente va perdiendo estabilidad cuando nos vamos aproximando al otoño. O sea, bueno, esto ya lo dijimos. Muy bien. Sí, se ve que se veía en este gráfico de acá. ¿Quién sigue? ¿El otro grupo? ¿O siguen ustedes, chicas? No me acuerdo ahora. ¿Tenían una pregunta más? No. No, nosotros teníamos eso. Bueno, la pregunta 7, entonces, porque falta 7, 8, 9 y 10. Sí, Está bien. sí. Está bien. Es el grupo 3, entonces. Vamos con el grupo 3. La pregunta 7. ¿En qué momento del verano se observa la mayor densidad de fitoplancton? ¿Cómo fueron las concentraciones de nutrientes biodisponibles en el Epilimnion en el verano? Y bueno, nosotros vimos... Ay, no puedo bajar. Bien. La mayor biomasa se observa, la mayor biomasa de fitoplancton se observa a finales del verano. Muy bien. Y mayor, y bueno, lo que se observa es que mayor cantidad de diatomeas. Muy bien. Por el grupo de las Bacillariophyta. Sí, acá en el gráfico también de abajo, el gráfico de las cajas, también ahí está marcado bien a partir de la semana 36,
que es mucho mayor que en el resto del verano, pero en la semana del 29 y 30, que también hay como un incremento que también se corresponde con los gráficos estos de colores, donde se ve la subida en esa semana. ¿Podés agrandarlo un cachito? No sé, Ahí va. no, agrando. Sí, está bien, bárbaro, buenísimo. Y fíjense que estos momentos, bueno, muy bien, ustedes dijeron que hacia el final del verano tenemos un pico, el pico de fitoplancton, que está formado por diatomeas, y a mediados del verano también tenemos bastante, ¿no? Sí. Y una de las cosas que decía es que con respecto a la concentración de nutrientes biodisponibles en el epilimnion en verano, ¿cómo fueron? Con respecto a la concentración de nutrientes, las concentraciones fueron mayores. Bueno, durante el verano fueron relativamente bajas, pero durante la última semana del verano aumentaron. Muy bien. Aunque las de sílice vimos que más o menos hubo una variación. Bien, bien. Durante todo el verano. Muy bien, esto lo vamos a analizar un poquito en detalle. Entonces, baja un poquito, a ver, quiero leer lo que escribiste. No, no, ahí, perfecto. Ahí. Pusiste, las concentraciones de nutrientes fueron relativamente bajas en el verano. Muy bien. Sobre todo a mitad del verano. ¿Por qué les parece? Primero, cuando está estratificado, porque las cianobacterias son las que van a consumir los nutrientes, ¿o no? Bien, sí. Hay un alto consumo por parte de las cianobacterias que están creciendo y de otros grupos están creciendo y el lago está estratificado, muy bien. Entonces no hay reposición de nutrientes biodisponibles para el fitoplancton. Entonces puede haber baja de nutrientes. Y en la última semana aumentaron. ¿Por qué aumentaron? Medio que lo dijimos antes, ¿no? Que también porque por no hay, la mezcla no hay y la disponibilidad. relación. Claro, comienza la mezcla, ¿sí? Aumenta la disponibilidad porque se rompe la estratificación, ¿no? Claro, Sí. ¿ok? Subí un poquito, así vemos el gráfico de abajo. No, al revés. Perdón. Bajo, ajá, bajo. Ahí está, perdón. Entonces, y después ustedes decían que el sílice sí tenía algunos momentos que estaba, bueno, acá tenemos, en este gráfico está el fósforo reactivo soluble, es el de arriba, después creo que es el nitrato, y después es el sílice, el de abajo, ¿no? Sí. Está bien. Entonces, como ven, la mayor concentración se encuentra en el fósforo reactivo soluble y en el nitrato en la última semana, que tiene que ver con esto de que ya se rompió la estratificación y ya empiezan a venir los nutrientes de abajo. Y con respecto al sílice, mencionaba el trabajo que había episodios en donde bajaba un poco. Entonces, si subís de nuevo al gráfico de colores... Por las diatomeas. Exactamente. Fíjense, los momentos que... Las diatomeas son la verde que está arriba. Entonces, en los momentos que hay picos, dados por estos seiches internos que se producen, las diatomeas en general son bastante pesadas, porque tienen frúctulos de sílice. Entonces tienden a sedimentarse. Solo pueden existir, o pueden, más que nada, pueden desarrollarse bien cuando hay mezcla, porque si no se hunden. Entonces, los episodios pequeños de mezcla, estos seiches internos esporádicos, también favorecen que haya una resuspensión en algún momento y que se produzcan pequeños bloomcitos o picos, mejor dicho, de diatomeas que en ese momento utilizan el sílice, y entonces el sílice baja, porque utilizan sílice para sus frústulos, ¿no? Y por eso, hacia el final del verano, tenemos este pico de diatomeas, porque es en el momento donde las diatomeas pesadas pueden realmente desarrollarse bien, porque son tan pesadas que se hunden, pero como hay mezcla, entonces pueden mantenerse bien en la columna de agua y pueden fotosintetizar. En los momentos que está muy estratificado, les cuesta más. ¿Está bien? Sí.
Claro, recuerden que durante la estratificación en verano solamente se tomaba en el epilimnio, y que aparezcan en el medio del verano diatomeas, ¿no es cierto?, en el epilimnio solamente, nos está indicando que hubo una mezcla que tiene que ver con los shapes, ¿no? O sea, es un poco la manifestación de esa ruptura, de esa estratificación puntual por el efecto del viento. Perfecto. Sí. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta que sigue. ¿Cómo cambió el patrón temporal de dominancia del fitoplancton? Solo referirse a la proporción de grandes grupos a lo largo del verano. Sí, esto es un poco el gráfico que mostraste Claro, antes, ¿no? lo de recién un poco. Pusimos a principios del verano el grupo que dominó fue la de las criptofitas, seguido por las dinofitas a mediados de verano. Sí. Las cianobacterias requieren cierta estabilidad para su desarrollo, que se alcanza a etapas tempranas del verano cuando está estratificado, que es porque se quedan arriba. Lo mismo los dinoflagelados, que pueden moverse a través de la columna. Exacto, porque tienen, sí. esto se los expliqué a ustedes, se los explico después también al resto de las chicas, los dinoflagelados tienen flagelos, entonces también requieren les sirve una columna un poco estratificada, porque pueden migrar hacia arriba y hacia abajo con sus flagelos. Y en el caso de las cianobacterias, también pueden estar arriba, y muchas tienen vesículas de gas que les permiten regular un poco su flotabilidad. Entonces es común que en verano a veces aparezcan los dinoflagelados, o sea, las dinofice, y también después aparezcan las cianobacterias. Esto es bastante frecuente en muchos lagos y embalses. Bien, continuamos entonces. Bueno, y a medida que a mediados y mayormente a fines del verano, los grupos que predominan son las diatomeas, lo que recién hablamos, y las dinofitas, debido a que la mezcla del agua favorece su mantenimiento en suspensión en la columna de agua, como las filamentosas, que también flotan. Las dinofitas no, me parece, a ver. ¿No? Fíjate, a ver, subamos al gráfico de colores. Fíjate que lo que es muy poquito. En realidad las que más aumentan son las diatomeas, que son las verdes. Está bien. Sí. Bien. Vamos entonces a la última pregunta. A la 9 todavía. Perdón, a la 9, falta la 9 todavía. ¿Qué revelaron los análisis de clústeres y NMDS sobre la composición de la comunidad en verano? Bueno, se detectaron 3 grupos durante el verano, según la relación en relación a los gradientes ambientales, y se vieron que las comunidades en el verano temprano presentaban una mayor diversidad que en la mitad y fines del verano. Muy bien. Bárbaro. Y acá en el grupo, en el gráfico del árbol se ve los 3 grupos divididos, y después en el de los NMDS, lo que estuvimos también charlando con el profe, que estábamos tratando de interpretarlo, que se ven los ejes, las 3 variables principales que hace que se dividan en los grupos, ¿sí? Que es lo de la estabilidad, el fósforo y la profundidad. Y vemos que el grupo que sería a fines del verano, cuando ya está la mezcla, se pone del lado opuesto, digamos, al ST, que daba una idea de estabilidad, porque está en plena mezcla. Claro, exactamente. También del lado opuesto de la profundidad, porque también es eso, está variando, no hay mucho que medir en eso. Y bueno, y la parte del primer grupo tiene estabilidad, la profundidad, y le falta el fósforo porque está en consumo de las cianobacterias y los grupos que fotosintetizan. Claro, cuando hablas de la profundidad te estás refiriendo al cociente, ¿no? Al cociente
de la zona eufótica, capa eufótica, capa de mezcla, ¿verdad? Sí. Entonces, hacia la izquierda, en la primera fase, ¿no? Tenés valores más altos de ese cociente, porque, ¿está bien? Sí. ¿Se entiende? Porque tenés la relación entre la capa eufótica y la capa de mezcla es más alta. Y después, al revés, la flechita, digamos, que va hacia la izquierda sería contraria en el momento en que tenés más fósforo, tenés valores más chicos de este cociente. Entonces está bien lo que ustedes dijeron. Es complejo entender esto, pero son 3 ensambles diferentes, o 3 grupos de especies distintas. La del comienzos del verano, que muy bien dijeron que era con mayor riqueza de especies, ¿no? Mayor diversidad. La de medio del verano, que es la que soporta la mayor estabilidad, ¿sí? Y que va en el sentido justamente de valores más altos de la estabilidad de la columna de agua, ¿sí? Y valores más altos de esta relación Z-EUS, Z-mix, y después está el ensamble que viene hacia el final del verano, que es la fase tardía, que es justamente estas especies que pueden vivir en las condiciones de mezcla. Y esto, el NMDS nos da como una especie de trayectoria, o sea, cómo va cambiando los ensambles a lo largo del año, en relación a esas tres variables que bien mencionaste antes. ¿Está? Sí. Ahí a lo mejor lo que podríamos agregar es qué ocurre con el fósforo reactivo soluble. Mientras que está estratificado en el grupo 1, ¿cierto? Se consume ese fósforo y por eso termina siendo limitante, y en general hay mucho menos fósforo. Y comparado con el ciclo, o sea, en el grupo 3, al final del verano, cuando se rompe, ¿no es cierto?, la estratificación, el fósforo del hipolipnio llega a las capas superiores, y por eso hay más abundancia de fósforo cuando está mezclada la columna de agua, cuando está estratificada, porque está separada el epilimnio del hipolipnio y afecta claramente al fitoplancton, ¿no? ¿Está claro, chicas? Sí, quedó más claro. Bien. Va, por lo menos. Bueno, y la última pregunta, entonces, es discutir las principales implicancias ecológicas del estudio en relación al rol de la mezcla y la estratificación sobre la estructura del fitoplancton. Esto es un poco un resumen de lo que estamos viendo en este paper, pero habla algo del algal game. No sé si lo leyeron, si les llamó la atención esto de algal game. Bueno, lean lo que ustedes contestaron y después charlamos. Claro, creo que porque es que yo lo puse para traducir en el Google y capaz me lo tradujo como juego de algas, por eso te digo. Sí, pero es como, sí, pero ¿a qué vas, no? O sea, está bien, lean lo que ustedes pusieron y después lo charlamos. Sí, bueno, en fin, no llegamos muy bien a hacerla, pero bueno, algo escribimos. Que en sí la variabilidad que ocurre en el cuerpo de agua, que está dado por los índices de estabilidad y tanto a principios, mediados y finales del verano, es un factor clave que determina la dinámica del zooplancton. Del fito. Del fitoplancton. Acto fallido. Y también estoy leyendo de zooplancton. No, es también del zoo después, influye sobre el zoo, seguro. Ahora bueno, pero ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo. Otro artículo. Sí, es más adelante. Es la próxima temporada eso. Sí. Y bueno, y eso, todo esto hace cambiar la distribución del fitoplancton, y ya que hay cambios en la disponibilidad de luz y de nutrientes en el epilimnio. Perfecto, perfecto. O sea que de alguna manera esto que ellos hablan del algal game es como el juego
que existe entre la disponibilidad de luz y la disponibilidad de nutrientes, las dos cosas que necesitan las algas, ¿no? Y justamente en ese algal game, la estabilidad de la columna, como ustedes dicen, es la que está jugando un rol muy importante, ¿no? Entonces, cuando el lago se estabiliza, o se estratifica, mejor dicho, tenemos luz disponible, pero solamente en el epilimnion. Y entonces las especies que son más pesadas, que se hunden, están en desventaja, obviamente, porque no pueden mantenerse. Y van a quedarse más abajo y en oscuridad. En cambio, cuando se rompe esa estabilidad y se mezcla, entonces ahí esto tiene como tres efectos, ¿no? Por un lado, hace cambiar el tiempo que el fitoplancton está en el epilimnion, porque al mezclarse, hay momentos en donde el fitoplancton está arriba y la va mezclando, digamos, la columna, ¿no? O sea, las algas es como que van circulando. Y entonces se seleccionan otras especies que tal vez también están adaptadas a menores intensidades de luz, pero que la ventaja es que tienen disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces esto redistribuye todo el fitoplancton. Y bueno, un poco creo que es lo que estábamos diciendo. Sí. Creo que... Sí, yo creo que estamos en tiempo también. Sí. Bueno. Tres cositas antes de irnos. Ustedes ven que en el chat nosotros agregamos, ¿cierto?, 3 temas para el estudio que tienen que hacer de una revisión bibliográfica. Revisen el chat y copien esos 3 temas, porque la idea es que cada grupo elija uno de esos temas para generar esa revisión bibliográfica que vamos a analizar y a desarrollar a fines de la materia. A ver, hay un problema que me olvidé de poner el número 3 acá, me doy cuenta. Los temas están ahí, pero dice, como está todo a continuación, impacto antrópico sobre la reproducción de peces, es el tema 1. Dinámica de... En el chat dicen... En el chat. No se ve nada. Se ve lo último, los grupos. No, porque ustedes estaban en los grupos. Espera que voy a ver si lo puedo escribir de vuelta. Ay, no me hace. No funciona el copy-paste acá, parece, ver. No, en el chat no funciona. No funciona. Bueno, se los leo entonces, si quieren anotarlos. Impactos antrópicos, por lo menos hay una chica de cada grupo que lo anote. Impactos antrópicos sobre la reproducción de peces es un tema. 2 es dinámica de gases de efecto invernadero en embalses. 3 es problemáticas de las floraciones de cianobacterias en sistemas acuáticos. ¿Podrías repetir el 3? Sí. El 3 es problemáticas de las floraciones de cianobacterias en sistemas acuáticos. Es decir, que el primero está basado en el tema de los impactos antrópicos sobre los peces, sobre todo sobre la reproducción. El segundo, bueno, igual después eso lo van a ir charlando. El segundo está centrado en el estudio de los gases de efecto invernadero en los sistemas acuáticos y en particular en los embalses, y el tercero en la problemática de las floraciones. Estos 3 temas ustedes tienen que elegir uno como primera opción y una segunda opción, porque la idea es que cada uno de nosotros, Daniel, Laura y yo, coordinemos uno de esas 3 monografías, ¿sí? Esos 3 temas. Entonces, si todos eligen el mismo, es complicado, pero si ponen 2 opciones, tratamos de, a menos que tengan algún tema en particular que ustedes tengan muchas ganas de desarrollar y que no esté ahí, bueno, nosotros pusimos 3 temas bastante aplicados que podrían llegar a ser interesantes.
Sí, Así siempre que- estamos hablando de temas limnológicos, ¿no? En el caso de que haya Exacto. otra opción, ¿no? Claro. Así que si quieren charlarlo entre ustedes y después, bueno, la próxima clase nos dicen. Profe, perdón, no entiendo bien qué sería esto, ¿una monografía que tenemos que ir desarrollando o cómo va a Claro, ser? es un review, es una revisión. Entonces, sobre este tema, por ejemplo, suponte que vos, son grandes temas y sobre estos grandes temas ustedes se pueden enfocar en un aspecto. Por ejemplo, suponte que elegís impacto antrópico sobre la reproducción de peces. Entonces, no sé, tomás un aspecto sobre ese gran tema y se hace una revisión bibliográfica, se busca y se hace un trabajo de síntesis también, que ustedes van a elaborar sus propios esquemas, sus propias tablas, en base justamente a la bibliografía. Es un review, una revisión. Obviamente no pretendemos que hagan una revisión exhaustiva de todo lo que esté publicado sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, que quizás sobre estos grandes temas elijan algo. Supongamos, qué sé yo, si eligen el de las floraciones de cianobacterias, a lo mejor se pueden centrar, no sé, en lo que pasa en los embalses de Sudamérica, o embalses en general, o se pueden centrar en lo que pasa, por ejemplo, en los ríos, o lo que pasa en los sistemas urbanos, no sé. Y ustedes van buscando bibliografía y nosotros también les vamos a ir dando algo. Los vamos a ayudar, las vamos a ayudar a buscar. Pero bueno, Sí. después ustedes van a tener que Si hacer. ustedes se fijan en el cronograma, está previsto en las últimas clases, varias clases en las cuales va a estar también disponible el tiempo. La idea es ahora fijar el tema y ustedes en el transcurso de este tiempo, hasta que estén esas clases en las últimas fechas del cronograma, vayan buscando bibliografía y puedan ir comentando con el tutor o el director que les toque, que va a ser o Iri o Laura o yo, de acuerdo al tema que elijan. Es para pensarlo, no es que lo tiene que decidir ahora. Y después va a haber un espacio de tiempo para desarrollarlo. Pero se puede buscar, una vez que tengamos el tema, ir buscando la bibliografía, porque eso lleva, la lectura y la búsqueda lleva un tiempo. Bueno, chicas. Dos cositas antes. La clase que viene, que es el miércoles de trabajos prácticos, tienen entonces los cálculos que faltan, ¿no es cierto?, del trabajo o del TP de calor y temperatura en cuerpos lénticos, y lean por favor bien la guía de TP del próximo práctico que vamos a empezar, que es morfometría. Ahí también hay cálculos y hay que interpretar bastante, porque así podemos aprovechar al máximo el tiempo en el trabajo práctico. Les recomiendo por favor que lean realmente la guía y la analicen, y después en la síntesis que yo hago teórica simplemente es esclarecer algunos problemas o cosas que no entendieron puntualmente. Fíjense que la teórica de morfometría, yo les di muchos conceptos y está colgada la teórica de morfometría ya, el video en YouTube. O sea, si alguna de ustedes no ha podido venir a la teórica, pueden mirar el video, que también les va a favorecer poder entender esto de los parámetros morfométricos y después leer la guía. Nosotros siempre tratamos de que todos los temas se vean en teórica primero, ¿sí? Como para que esté de alguna manera coordinado el TP con la teórica. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¿Alguna Nos duda? vemos. Bueno, Buen fin de semana. chao. Chao, buen fin de... Descansen. Chao, Nos buen fin de- vemos. Buen fin de semana.